Muy buenas noches, Argentina. Los saludamos desde el centro del país. Aquí estamos con otra entrevista plural y federal para analizar los temas que forman parte de la agenda de nuestro querido país. Es una agenda que preocupa mucho, sobre todo esta región, la región centro productiva. La cooperativa Sancor, que sintetiza el trabajo de los tamberos de dos provincias, SAN es por Santa Fe y COR es por Córdoba, forman parte de una preocupación extendida de una amplia región, pero de todo un país. La crisis que atraviesa el sector lácteo, expresada de manera más elocuente a través de la situación de Sancor, forma parte de una preocupación extendida en el interior de la Argentina, sobre todo en nuestras provincias de Córdoba y Santa Fe, donde buena parte de los más de 1000 productores asociados que constituyen la cooperativa y de los miles de empleados que tienen, pero sobre todo de la cadena de comercialización, están mirando con atención cómo, no en esta coyuntura, sino a lo largo de las últimas por lo menos 2 décadas, la situación de Sancor se ha venido deteriorando. La vamos a analizar con especialistas económicos en nuestro programa y vamos a tratar de recorrer parte de la historia de Sancor y sus problemas, con algunas estadísticas y tratando de encontrar la verdad láctea entre mucha mentira que hay en torno de lo que está sucediendo con un producto que es básico, debiera ser considerado un producto público, la leche, alimento fundamental de un país. En Chile y en Uruguay, por ejemplo, las lácteas son estatales. Son empresas estatales que garantizan que la leche llegue para que los niños crezcan. Bueno, aquí hay un proceso de concentración monopólico en pocas manos que está deteriorando la cadena de comercialización por completo, sobre todo productores y también a los que la industrializan, como Sancor, como La Serenísima, que también con los años ha tenido que ir vendiendo su capital o incorporando capitales extranjeros porque también los atraviesa la crisis láctea que vive el país. Pero ya nos metemos en ese tema. Antes les cuento algunos de los temas de hoy en la agenda del país. Los económicos, 2 datos para la preocupación. El índice de inflación de febrero, 2,5%. El oficial del INDEC supera las propias pautas del gobierno y enciende más de una alarma en torno de la economía, que se combinó con el otro dato que dio a conocer la Universidad Católica Argentina, que la pobreza está en el 32,9%, el 33% aumentó. Hay 13 millones de pobres en la Argentina, un dato realmente muy preocupante que se combina con la inflación. La inflación suma pobres permanentemente, es una máquina de sumar pobres la inflación y esto no deja de generar mucha preocupación. El otro tema está ligado con las consecuencias de la protesta. El sindicalismo hoy se reunió, 5 o 6 de abril podría ser la fecha del paro nacional. Esa es la especulación con la que se trabaja por estas horas en un mundo gremial que está muy convulsionado. Desmintieron que Macri haya desactivado la posibilidad de ponerle fecha al paro en la jornada de movilización de ayer. Y un dato de la provincia de Córdoba, un caso que conmocionó nuestra provincia, de una joven hallada en una alcantarilla. Bueno, su pareja la había matado. Había dudas respecto de si se trataba de un caso de femicidio. Hoy el Tribunal Superior de Justicia, sentando un precedente muy importante, estableció que el caso es un caso de femicidio y esto no hace más que sobre todo en este contexto que venimos de muchas muertes ligadas con ataques violentos de hombres a mujeres, sean considerados de esta manera. El caso de Paola Costa, que en su momento no había sido encuadrado como tal, el Tribunal Superior de Justicia lo consideró un femicidio y esta es noticia de esta jornada en la provincia de Córdoba. Pueden comunicarse a través de las diferentes vías, en Facebook, también a través del teléfono en WhatsApp que aparece en pantalla. Aquí estamos con la entrevista plural y federal. Voy a saludar a los invitados. Está con nosotros David Miazo, jóvenes economistas de nuestra ciudad, pero con proyección nacional ambos y regional, que nos van a ayudar a interpretar
la historia que se está atravesando en el sector lácteo. Gracias por participar del programa. Un gusto estar acá. Bueno, vamos a empezar por la coyuntura. La coyuntura habla de una empresa urgida de recambio, de reestructuración, el gobierno se lo está exigiendo, y asfixiada económicamente porque ha perdido más de 1.200 millones de pesos. Parece estar en el medio, en lo que va del año, en el medio de la tormenta perfecta. Tiene inundaciones en los sectores donde le compra la leche, tiene capacidad ociosa de producción, puede producir hasta 7 millones de litros diarios, está produciendo muy por debajo de esa cantidad, ha perdido posición en el mercado, tiene que refinanciar deudas. ¿Cómo se mira la realidad de una empresa en estas condiciones, David? Y bueno, justamente hablando un poco del contexto, cuando miramos una empresa tenemos la empresa al medio, sus insumos y sus ventas. Primero vamos por la parte de afuera. Sí. Los insumos. Esto está hablando de la caída en la producción de leche, que veníamos de unos niveles de 11.500 millones de litros al año, a el año pasado cerramos cerca de 9.000, es decir, una caída de casi un 20% en la producción de leche. Eso, ustedes desde FADA lo analizan permanentemente, eso es porque llovió mucho en algunas zonas, cayó la producción por esta cuestión meteorológica, porque el campo abandona la escasa rentabilidad de lo lácteo y va hacia la agricultura. ¿Se combinan ambas cosas? La combinación de dos. Un primer efecto que es climático, que no solo se produce menos porque los caminos están anegados, porque las vacas no producen porque está inundado, sino, algún técnico podría decir mejor, pero se genera todo un estrés climático sobre las vacas que producen menos leche cuando se enfrentan a grandes calores, mucha humedad o grandes fríos, producen mucho menos. Entonces hay una primera cuestión climática y una segunda cuestión relacionada a la rentabilidad de los tambos, que desde fines del 2015 viene en una situación de crisis donde por unos 6 meses, entre finales de 2015 y mediados del 2016, el nivel de relación ingresos-costos ni siquiera llegaban a cubrir los costos variables de alimentación y sanidad. Después eso se fue estabilizando, sigue estando en una situación un poco crítica el tambo, pero por lo menos en una situación de supervivencia donde la rentabilidad no alcanza para la amortización y los impuestos, pero sí alcanza para mantener todo el resto. Entonces, tenemos en el input de la empresa problemas de todo el sector lácteo de abastecimiento. Entonces vos, cuando tenés menos materia prima, tenés capacidad ociosa. Cuando tenés capacidad ociosa, tenés costos fijos que los tenés que diluir entre una menor cantidad de litros procesados. Vos tenés costos por 100 y cuando empezás a procesar 80, los costos por 100 los tenés que aplicar a los 80, los fijos. Después, o sea, que tendría que producir más, claro, Sanco, como solución. Uno de los puntos, digamos. Uno de los puntos está produciendo menos de lo que debería. Sancor, Serenísima, también está afectada. Por el otro extremo, el mercado internacional, que vio en los últimos 2 años caer de manera estrepitosa el precio de la leche en polvo, que es lo que se comercializa principalmente a nivel internacional, que cayó a la mitad de su precio. Está por un sobrestock a nivel internacional, algunas cuestiones relacionadas con el valor del dólar con respecto a las commodities, varias cosas que confluyeron, pero un sobrestock de leche a nivel internacional que hizo caer los precios. Argentina, y yendo un poquito hacia el medio, tiene niveles de competitividad contra Australia y Nueva Zelanda, que son dos grandes jugadores a nivel mundial, menores a ellos. Argentina tiene menores a ellos. Argentina, cuando la leche empieza a caer por debajo de los $3.000, la tonelada de leche en polvo, empieza a entrar en crisis el sector porque los costos le dan para producir por encima de eso. El consumo interno no alcanza para sostener eso. Y ahí nos vamos. Problema del sector externo, un consumo interno que, como todas las cadenas agroalimentarias, la carne, los granos, las economías regionales, solamente se pueden ver en crecimiento si ya exportan, porque son un país con un excelente suelo, muy competitivo en el campo. Entonces casi todas las cadenas del campo exportan. O sea, el consumo interno es una parte, pero el resto se exporta. Entonces el consumo interno nunca puede absorber los restos de la exportación. Generalmente la exportación absorbe los excedentes del consumo interno. Para mucha gente, algunos lácteos están siendo inaccesibles. Y ahí sumamos la caída del salario real, que hace que, mezclado con la inflación,
justamente la caída del salario real, hace que también el año pasado se hayan contraído muchos de estos consumos masivos, o sea, todos los bienes alimentarios de consumo masivo y sobre todo los de mayor valor agregado. Por ahí la leche fluida en sachet no ve la caída, pero toda la gama de productos que más rentabilidad le dejan a las empresas lácteas, los quesos, los postres, etcétera, son los que más, yogures, son los que más se ven afectados en los consumos. Bueno, vamos a ver algunos datos de Sancor para tener una dimensión de qué estamos hablando. Es una empresa muy importante de la República Argentina. Una empresa que es una cooperativa, también tiene este principio. Son 1.400 productores de leche asociados, en su mayoría de Córdoba y Santa Fe, pero también hay de la provincia de Buenos Aires, algunos de Entre Ríos también. 4.700 personas en relación de dependencia, aquí nos vamos a detener porque todos le están echando la culpa, son muchos empleados y ganan demasiado. Y tiene bajo su responsabilidad la producción del 15% de la leche del país. Tiene una capacidad de procesar 7 millones de litros de leche por jornada. Hoy escuchaba que está muy por debajo de esa cantidad de litros de leche y esto es la capacidad ociosa que tiene la empresa que está desaprovechada. Vamos con más datos. 10 sucursales de venta, 8 oficinas comerciales, 3 centros de distribución, 270 distribuidores exclusivos, 150 clientes mayoristas independientes y alimenta 1.600 supermercados y a 80.000 comercios minoristas. Para que vean ustedes el brazo hasta dónde se extiende. No se cae solo una planta que cierra. Ahí vemos la distribución estratégica de las plantas en distintos lugares. 16 plantas industriales tiene Sancor. Miren toda la zona que afecta esta situación. Vende sus productos en más de 30 países de los 5 continentes, esto que decía el contador Miazo, el licenciado Miazo, disculpe, respecto de la necesidad de exportación y cómo es fuerte una empresa cuando logra exportar sus productos. En 2016 procesó 500 millones de litros menos respecto del año anterior, es decir, que tuvo una caída en la producción del 17,3%. Y las plantas que han cerrado por un mes son las emplazadas en Brinkman, Charlones, aquí cerca de Río Cuarto, en Coronel Moldes y Centeno. Aproximadamente 500 empleados. Hoy hablaban la posibilidad de que sean 1.000 más de estos 500 para que entre en reestructuración. Me detengo en el tema empleados porque es muy repetido el argumento de son los empleados los que produjeron esta situación. Como que la salida fácil es achiquemos la planta, menos gente, tienen que producir más. ¿Esa es la solución, licenciado? Bueno, la verdad que no, ¿sí? La verdad que no es la solución y tampoco un problema que tiene una empresa, ¿sí? Más allá del formato que tenga, cooperativa, empresa privada, nacional, transnacional, obviamente es un problema que tiene que ver, en primer lugar, con una empresa. Sí, no es problema del capital. Digo, a ver, en Francia ganan muchísimo más que acá, sí, al final de cuentas, y no hay un problema, por decir así. En realidad, bueno, un problema de endeudamiento de la empresa en términos puntuales, pero también hay un entorno macroeconómico que ha jugado en contra que las principales variables de las cuales depende el consumo interno se han visto afectadas. ¿Por qué? Vos lo decías al inicio del programa, inflación. El año pasado la conducción actual del gobierno, ¿cierto?, pensaba un 23% de inflación, fue casi el doble. ¿Sí? Se pensaba que íbamos a crecer, los organismos internacionales a fines del 2015 pensaban que Argentina iba a crecer un 0,8% y nos fuimos para atrás casi un 2,5%, ¿sí?, en el año 2016. La pobreza cero, también lo nombraste al inicio del programa, en realidad vamos a contramano de pobreza cero. En el fondo, todo este combo de políticas, que en el fondo yo diría no es lo que se dice fruto de la pesada herencia, más allá que la producción láctea tiene problemas de décadas, pero digo, el tema del achicamiento del mercado interno, de los aumentos de los costos vía los insumos que llevan electricidad, combustible, etcétera, todo el tema del transporte, ¿sí? Y la caída en el consumo vía la caída en los salarios reales de la gente, porque los salarios, también por política del actual gobierno, se actualizaron menos que la inflación. Entonces el mercado interno se ha achicado, el consumo cayó un 10%, entre ellos el consumo de leche, fundamentalmente el consumo de los derivados que tienen un mayor valor, como pueden ser algunos quesos, yogures, etcétera. El costo laboral, en todo caso,
no implica más del 20%, ¿sí? Entonces, digamos, para las industrias lácteas, ¿sí? 21, 22%, dicen algunos dicen menos, pero en realidad no es ese el problema. El problema es que se está achicando el mercado interno. Y si se achica el mercado interno... Pero a Sancor le iba mal también sí, cuando el mercado interno se expandía, digamos. Un tiempo de mayor consumo y Sancor no pudo aprovecharlo o no supo, o hay ahí una incapacidad de gerenciamiento. Puede que la propia lógica que aplica la cooperativa no esté ayornada a los tiempos. No sé si diría que es la lógica propia de la cooperativa o el asociativismo. Puede haber algunas cuestiones relacionadas a las gestiones, debido a que, por ejemplo, empresas más chicas, incluso cooperativas más chicas, han capeado el temporal de otra manera. Claro, y de hecho han crecido en estos últimos años. Puede haber alguna cuestión de gestión más allá del formato societario que puede tener la empresa. Eso por un lado. Después, por otro, viene de un proceso de largas crisis, o sea, un proceso largo de situaciones críticas que la fueron endeudando por un lado, entonces eso va generando todo un costo financiero que en realidad vos ves... Es lo que más afecta, digo, esto es lo que hoy describen, que la verdadera pérdida de Sancor por estos días está ligada con las cuentas que está pagando de préstamos que empezó a pedir en los 90. De allí viene el arrastre, que fueron refinanciados una y otra vez y nuevos préstamos ingresaron para pagar los préstamos anteriores. Nunca pudo salir de esa lógica, que tomó deuda en la convertibilidad y después pasó lo que pasó. Esto no es la primera vez que ocurre en el país. Muchas empresas se endeudaron en su momento en dólares y muchas de esas deudas las terminamos pagando todos. Se salvaron las empresas, sí, pero la deuda terminó siendo de todos los argentinos con su estatización, la estatización de la deuda privada. Bueno, Sancor, no digo que sea víctima de esto, pero evidentemente está en otra situación. Claro, después si querés tocamos ese tema de eso, pero bueno, todo este proceso de endeudamiento también le genera costos financieros anuales, que si vos ves los márgenes operativos, ves los estados contables que son públicos, los márgenes operativos no son tan malos. Después le metes el costo financiero y ahí terminan siendo o sea, el costo operativo críticos. Es lo que gasta en producir y lo que vende la producción. Exactamente. Pero cuando le metes lo que tenés que pagar de deuda atrasada, se va a... Exactamente. Entonces eso, más un proceso un largo proceso de crisis que lo fue descapitalizando y que te impide invertir en nueva tecnología, en actualizar los fierros de la industria, también juega en contra de la propia productividad de la empresa. Más el caso de Venezuela, que le suma otro ruido a la historia reciente. ¿Eso no había sido una ayuda? ¿Por qué ahora se lo menciona como un problema? Hoy el ministro Burjay le dijo que la culpa de lo que le pasa es de Venezuela. Una partecita. Bueno, Venezuela casi que lo salvó, evitó que estos problemas con anterioridad, porque se pudo exportar a Venezuela, más allá de Venezuela, la situación de Venezuela, digamos, ¿no? Pero me parece que hubo alguna gestión ahí estatal en su momento que permitió generar una salida fundamentalmente de leche en polvo de Sancor. Pero yo ahí quisiera decir una cosita, que me parece que tiene que ver con los márgenes de ganancia al interior de todo el eslabonamiento de la cadena. En primer lugar, el tema que nos convoca hoy en esta mesa me parece que es central para ciudades del centro del país, ciudades intermedias, que necesitan agregar valor, que es el desafío que tenemos todos los territorios del centro de la República Argentina. Ahora, el problema es que también hay concentración y hay algunos eslabones hegemónicos que terminan subordinando al resto de otros eslabones con una tasa de ganancia mayor que perjudica también la tasa de ganancia de fundamentalmente los más pequeños. Sancor es un gran jugador, se lo traduzco, ¿cierto? Y tiene un impacto. En la cadena los que menos reciben son la producción y la industrialización. Claro. Los que más reciben son los que comercian, los supermercados que la venden. La comercialización se lleva la parte del león. Sí. Pero no solamente la leche, en la mayoría de las producciones regionales, ¿sí? Entonces, en un contexto donde el mercado internacional se está desacelerando, ¿sí? Porque hay sobrestock,
porque el mundo se está cerrando y Argentina, al igual que Brasil, ha adoptado una estrategia de abrirse al mundo que un poco está yendo en contramano de un mundo que se está cerrando, que tiene sobrestock y que se está desacelerando el comercio internacional. Y en donde los países ponen cada vez más trabas a los productos con valor agregado, por ejemplo, a quesos o aceites, pero importan materia prima. Bueno, en el caso de la leche, como es perecedero, es otra situación, sí, ¿cierto? Pero es un problema que tenemos porque además no alcanza solamente para Argentina y fundamentalmente para provincias como Santa Fe y Córdoba, donde está la principal cuenca lechera, donde se explica casi el 80% de la exportación de Argentina. Tiene un impacto territorial y en el empleo muy fuerte. Por lo tanto, tiene que ser una política de Estado, no solamente de las provincias, sino del Estado nacional. Porque aquí hay dos también frente a la coyuntura. Entre 80 y 100 mil personas, de forma directa e indirecta, implica el mercado de la leche, sí, digamos, ¿no? Aquí hay dos teorías, digo, algunos están planteando que el Estado tiene que intervenir, ayudarla, a sostenerla a Sancor, y otros dicen, no, basta, ya está, que se arreglen como puedan, si tienen que cerrar, que cierren. Para un alimento básico como es la leche, para una sociedad, para el desarrollo de una sociedad, tendría que pasar como pasa en otros países, en Uruguay o en Chile, que tiene el Estado injerencia directa en la regulación y en la producción de ese producto lácteo, o el Estado tiene que, hasta aquí llegue. Bueno, creo que hay puntos intermedios también entre esos dos extremos, que sea totalmente estatal o totalmente liberado del mercado. Un puntito antes, sobre lo que decía de la formación de precios, espero desde FADA estamos trabajando hace 6-7 meses en indicadores de precios, espero en los próximos 30 días los podamos publicar. Tenemos un caso para la leche fluida, el queso, el pan y la carne vacuna, cómo se forman los precios desde los productores hasta la góndola. Esperamos en los próximos 30 días. ¿Quién se queda con qué parte? Exactamente. ¿Qué pasa en toda esa caja negra que todos hablamos mucho, pero no sabemos bien exactamente los números? Esperamos publicarlo en los próximos 30 días como para dar alguna... Finalmente es la comercialización y, digamos, y la cuestión financiera lo que se termina quedando con gran parte. El tema, cómo fomentamos la producción y el agregado de valor. Digo, lo que quiero decir, no nos alcanza con un modelo solamente agroexportador, sino vamos a ir a un país donde vamos a tener un 15 o 20% de desempleo. Ya lo decía esto Melconian 2 días después de asumir, que en realidad necesitaban bajar el costo laboral en dólares, que lo están logrando, ¿sí? El salario en dólares está cayendo, pero para la estructura sindical argentina, decía Melconian en su momento, hace falta un 15% de desempleo, que también estamos marchando hacia eso. Entonces yo digo, si queremos industrializar y ir a pobreza cero, agregar valor y tener crecimiento económico, la verdad que en el fondo hay que cambiar de rumbo. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos agregar valor, necesitamos vincular la cadena lechera, aceitera, ahora, yendo en otro rumbo, con los distintos Sancor tampoco zafó. Yendo en otro rumbo, que se suponía tenía el gobierno anterior, Sancor los problemas los tuvo igual y no los corrigió, digamos. Sí, toda la cadena de la leche y la carne vacuna tuvo. Ahora, no sé, sé justo cuando se dice toda la cadena de la leche, porque acá, cerca de Río Cuarto, hay cooperativas que la pelean. Bueno, tienen un negocio en escala mucho más chico, pero es cierto que sobreviven. No sin problemas, peleándola, pero no están en este extremo como está Sancor y como en su momento tuvo la Serenísima cuando se fue Mastellón. A eso me refería cuando decía, bueno, no es que toda la industria esté mal, sino que puede haber muchas cuestiones de la gestión de los negocios, que industrias más chicas, incluso en el interior, con menor capital y todo, han sabido meterse en el mercado y pelear de una forma totalmente distinta. Aquí incluso hay ejemplos de escuelas que producen queso y les va muy bien, en escala. Yo soy hijo de tambero, digo, de nieto de tambero, quiero decir, no del dueño del tambo, sino del que hacía el tambo. Y recuerdo que cuando chico la leche se le vendía a una pequeña cooperativa que agrupaba 30 productores y hacían los quesos y le iba bien. El proceso de concentración también ha ido conspirando contra eso. Todo eso se murió. Y los tamberos dependen de 2 o 3 grandes compradores. Claro, es también parte de un proceso de a lo que te lleva el sistema económico. El pequeño artesano, el tornero, todo el pequeño industrial
fue perdiendo ante más industrias cada vez más grandes, con mayores capacidades de escala, mayores capacidades de competitividad para poder competir en los nuevos mercados, en un mundo totalmente globalizado, donde realmente se requieren niveles más grandes de capital y profesionalización para poder estar al día. ¿Hasta dónde debe ser para usted, licenciado, la intervención del Estado? ¿Tiene que tirarle un salvavidas? ¿El Estado debe garantizar la provisión de la leche a los ciudadanos que representa? Yo creo que más o menos por ahí donde estás diciendo vos, ayudar pidiendo condiciones que garanticen la sustentabilidad a largo plazo. Porque de nada sirve decir, bueno, está el problema, le damos 500 millones y en 3 meses estamos en la misma. Yo creo que una situación donde se le otorga una ayuda, a cambio queden un poco, no lo he escuchado bien la negociación en la que están, pero es un poco lo que está exigiendo el gobierno. Traigan algo sustentable y los ayudamos. Pero el sustentable es ajuste, echar empleados, cerrar plantas, que se achique la empresa. Es que no sé si quedará otra. Ante una situación de total descalabro, de crisis de capacidad ociosa, de niveles de competitividad bajos, de alto endeudamiento, no queda otra muchas veces que sanear la empresa. ¿Cuántas empresas se presentan en quiebra y después surge una nueva empresa con estructuras y los mismos empleados que pasan de una firma a otra, pero en una situación más saneada que le permita proyectarse en largo plazo? Si no, con todo este peso de endeudamiento y de situación actual, nunca va a poder avanzar. Y siempre van a estar pendiendo los trabajadores de un hilo, que cerramos esta planta por un mes, que cerramos, y están todos ahí sin saber qué va a terminar pasando. ¿El plan de reestructuración es un eufemismo de echen gente? Bueno, la impresión que a mí me da que en este esquema, que lo ha anunciado el gobierno y los distintos funcionarios y ministros, la idea que no funcionaría tanto con el consumo interno, que lo han dejado deprimir y han tenido políticas explícitas para deprimir el mercado interno y han afectado. El consumo representa cerca del 75% del PBI, de ahí la crisis que tenemos, que en cierto modo es autoinfligida, ¿sí? Entonces digo, a lo que voy es lo siguiente, es que para poder crecer necesitamos agregar valor, y para agregar valor tiene que haber política industrial, tiene que haber política de fortalecimiento del eslabonamiento productivo, y aparentemente eso es lo que no hay. Porque cuando, digamos, tenés un problema que se te achica el mercado interno, el mercado externo, que era el que te iba a tirar del carro, no está funcionando porque la situación internacional, que no la manejamos desde Argentina, no está tirando del carro porque se está contrayendo, y se está contrayendo el mercado interno a la vez. Y encima te suben los costos, te bajan, digamos, la leche, uno de los principales insumos del maíz, se le sacaron las retenciones, se devaluó, aumentaron los costos en un contexto de precio internacional a la baja, bajó la rentabilidad, y encima con algunos eventos climáticos que terminó en muchos casos de pegar un golpe de gracia, por decir así, un knockout, ¿cierto?, a muchos productores pequeños, que es lo que ha hecho también el faltante del líquido blanco, por decir así, de la leche como insumo, más los problemas que tienen en este caso particularmente Sancor. Pero digo, me parece que también el problema es el contexto donde no hay una política industrial y de hecho se desprotege la producción interna vía apertura externa, con un dólar bajo y aumento de costo con achicamiento del mercado interno. El combo de todo eso te da que te baja el margen de ganancia, va a haber menos inversión y por lo tanto va a haber digamos, menos generación de empleo genuino con buena productividad. Sí, dos cosas. Primero, si me permitís un chivo, en mayo que tenemos el Congreso Imagina en Acción, los vamos a tener al ministro Burjaile, por lo menos está confirmado, el ministro Sarkis, que es de la provincia de Buenos Aires, el ministro Buzo, de la provincia de Córdoba, y al diputado Alegre, que es el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, y estamos invitando también al presidente de la Comisión de Agricultura de Senado, donde probablemente los podemos traer a alguna de estas mesas para preguntarles algunas cuestiones específicas. Y en segundo lugar, estamos hablando muy del sector, no nos tenemos que olvidar en todo este proceso del costo argentino. Cuando tenemos un costo del capital alto, una presión impositiva alta, fletes, nosotros largamos un estudio hace unos meses donde el flete de granos por camión es un 60% más caro que en Brasil y un 70% más caro que Estados Unidos por camión, sin considerar el efecto de los ferrocarriles, etc. Entonces, costo de capital alto, más presión impositiva, más fletes,
te genera toda una situación donde, por más que las empresas hagan su mayor esfuerzo en ser sumamente productivas de las puertas hacia adentro de las industrias, una vez que salieron a la calle, quedan totalmente desequilibradas, que es en gran parte lo que le pasa a todo el país, pero que a medida que nos vamos a las economías regionales se va potenciando y se va sintiendo más. Sí, y hay también un proceso que es histórico de concentración, porque cuando estaba más atomizado el mercado, daba la sensación que sobrevivían mejor. Hoy todo se va concentrando en unas pocas manos, unos pocos jugadores. No solamente Sancor tiene problemas, hay una empresa en Entre Ríos que también está a punto de cerrar, con 500 empleados que podrían perder su trabajo. Es una empresa láctea. Es un problema que no solo tiene Sancor como el caso extremo. Como el caso testigo. Y en este caso, perdóname que te interrumpo, así como decimos, bueno, es propio probablemente de los sistemas económicos para lograr mayores niveles de productividad que crezca la concentración, es la contracara de eso o lo que debe hacer el Estado, incluso las ONG, las instituciones que participan de las distintas cadenas, es tratar de generar, como esto que estamos haciendo, de tratar de generar indicadores de precios, generar la mayor transparencia posible para que, si esos niveles de concentración están realmente afectando la formación de los precios, se vea, se sepa y se pueda tomar información. Pregunto, ¿no debiera el Estado intervenir en la cadena de comercialización para ponerle un límite a la rentabilidad, sobre todo en productos específicos? El problema es que el Estado no tiene datos. Pero no con todo esto, ni siquiera se sabe, se supone, pero no están los datos de decir, bueno, acá está el problema y ahí estamos viendo un problema de concentración de precios que está afectando pero si los precios. Si le pagan 5 mangos al tambero el litro y te lo venden a 19... Bueno, te lo anticipo. Bueno, todavía no está listo. Ahí está el tema. ¿Sí? La leche fluida, por eso de hecho después desarrollamos queso, la leche fluida en la cadena, nadie termina ganando plata. Ni el que la vende al final. Después, cuando quieras, te traemos todos los números para que los mostremos, los podamos evaluar. Que todos trabajan a pérdida. No sé si trabajan a pérdida, pero no hay nadie que se quede con nada en medio de la cadena una vez que analizamos los números. Vamos a tener que volver al tambero o al lechero con 2 vacas en el barrio que pase con la jarra. Esto responde, porque te digo, en el caso de la leche es el producto de menor valor agregado y es un producto que los comercios también utilizan como gancho, porque abajo tenés la leche que tiene pocos niveles de rentabilidad y arriba tenés los yogures, los quesos que tienen mucho mayores márgenes para todas las etapas finales, sobre todo. Iba a decir algo, Gustavo. Sí, creo que el problema central es la cadena, el sistema agroalimentario, en este caso lácteo, ¿sí?, que es muy desequilibrado, que es concentrado, y hay algunos eslabones que subordinan al resto de los eslabones, le ponen condiciones de precio, de calidad, y se quedan con la parte del león, ¿sí? Y el más chiquito, bueno, como ocurre en toda la cadena, en la oleaginosa, sí, de hecho, el producto también le echa la culpa al industria, el industria le echa la culpa al comercio, el comercio le echa la culpa al Estado. Lo que sí está claro, que en esta política se fomenta, digamos, la concentración y fundamentalmente de transnacionales. Es muy posible que este gobierno, intuitivamente uno que pensaría, no va a fomentar una forma cooperativa, sino posiblemente la transnacionalización y fundamentalmente la participación de empresas extranjeras. Porque en el fondo cree en eso y es parte de su política. Creer que digamos, no es el ahorro interno o el consumo, ¿sí?, lo que va a tirar del carro y no va a hacer crecer, sino son las inversiones extranjeras. Hasta ahora no han venido porque la bicicleta financiera ha sido atroz, ha sido fenomenal. En ningún país del mundo había una tasa de ganancia en dólares como en Argentina, ¿sí? Entonces hasta ahora lo único que ha salvado es un endeudamiento de forma insostenible y que nos lleva a la insolvencia, que ya conocemos en Argentina esto. Entonces digo, para industrializar y para que la cadena láctea se fortalezca, genere empleo, genere mayor competitividad en términos territoriales, necesitamos mayor densidad en las relaciones de la producción, en los distintos eslabones, desde la producción primaria y de los insumos hasta el consumo final. También con la ciencia y la tecnología, ¿sí? Ahora, un modelo industrial que quiera generar valor agregado necesita ciencia y tecnología. Ahora, cuando son transnacionales traen todo de afuera, ¿sí? Por eso cuando uno ve, por ejemplo, la empresa aceitera hoy día, y no está en un muy buen momento si está vinculada al mercado interno, la pequeña empresa aceitera que tenemos en el centro del país, en el centro y sur de Córdoba, en Santa Fe, en La Pampa, en Buenos Aires.
Entonces digo, me parece que en la Universidad Nacional del Río Cuarto, distintas facultades, distintos equipos de investigación, venimos midiendo esto y vemos que en el fondo las cadenas agroalimentarias se han debilitado y las partes de producción de insumos con la apertura se han visto más perjudicadas todavía, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, que hace que un eventual crecimiento del sector lácteo tenga menor tracción, menor impacto en la generación de empleo. Entonces hay que densificar. Para eso necesitamos una política industrial consecuente que vaya a fortalecer no solamente esta cadena, sino las distintas cadenas agroalimentarias. Porque solamente con la producción primaria no alcanza y Argentina se está reprimarizando con estas políticas. Las economías regionales, cuando vemos ese mapa de dónde está Sancor, vemos claramente que el golpe va a ser muy duro si esto se profundiza para una parte muy importante del centro del país. Esto enciende señales de alarma en un sector, el agropecuario, que ha tenido los beneficios de las medidas iniciales adoptadas por este gobierno. ¿Es solamente problema de la leche o puede empezar la mancha de aceite a extenderse? No, en particular es una alerta de todo el sector, todas las instituciones relacionadas al sector, desde el año pasado por lo menos, están muy metidas en esto. De hecho nosotros estuvimos presentando algunas propuestas en el Senado en julio del año pasado, agosto. Es una señal de alerta. La posibilidad de que esto se vaya a otras cadenas no es posible porque es una situación propia de la cadena láctea el problema. Como te decía, el problema del costo argentino a todas las cadenas agroalimentarias y a todas las cadenas industriales no agroalimentarias las afecta. Eso es lo que hay que trabajar. Pero esto de la cadena láctea no es algo que sea generalizado para todas las economías. Sí. Y como decía, nos vamos a las economías regionales de Cuyo, del NEA, y todos estos problemas, para cada una de ellas, se ven de algunas partes del sur de la producción de frutas. Bueno, en el norte con la yerba mate también existe un problema similar. Con la yerba mate, con los limones, con la vid, con los olivos, pepitas. Casi todas esas economías están en situaciones críticas por los procesos de inflación y esto del costo argentino, que te decían, acá lo sentimos, imagínate allá, muchísimo más lejos de los centros de consumo. Como siempre ha sido muy interesante escucharlo. La verdad que nos ayudan a comprender una cuestión. Hay una cuestión de empatía con Sancor. No sé por qué hemos crecido con las canciones de Sancor, el dulce leche y toda esta una historia. Cooperativa que se forma confrontando con lo que era la Dairy Company, que era una transnacional inglesa, y se juntan los productores de Santa Fe y Córdoba porque le pagaban muy poco el precio y se transforman en las cooperativas más grandes. Yo creo que hay que sostenerla a Sancor por la forma cooperativa y democrática, ¿sí? Y porque creo que tiene un impacto territorial y un arraigo muy fuerte. Es una pena, nos genera, como decís vos, Guillermo, una congoja. Exactamente. Muchas gracias, muy amable. Nosotros nos despedimos, no sin antes saludar a los amigos de Wheelwright. Espero haberlo dicho bien. Una pequeña ciudad localizada en el departamento de General López, en la provincia de Santa Fe. Está a 20 kilómetros de la ciudad bonaerense de Colón. Desde hoy, la señal de nuestro canal, la señal satelital de Telediario Televisión, llega a Wheelwright, en la provincia de Santa Fe. Difícil de nombrar. Un saludo grande a los santafesinos que desde hoy también tienen la señal de Canal 13 de Río Cuarto vía satelital, Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Mañana otro reportaje, otra entrevista plural y federal. Muy buenas noches.